creo que nos empieza a hacer un poco de cruda lo que pasó en Chile. A todos, pues, ¿no? Al continente me refiero. Empieza a ser un poco de cruda por lo que ha pasado en Chile. Si usted ayer no se enteró, y es martes, ayer lo comentamos aquí, aunque es una noticia que dimos desde el domingo mismo, es algo que se veía venir. Hubo un candidato de ultraderecha vinculado con Pinochet, un activista a favor, admirador y activista. Claro, activista a favor de que continuara al frente la momia, porque ya entonces era una momia de Pinochet. Es este señor, un ultra hijo de un nazi. Y pues literalmente nazi. Es decir, se salió de la Alemania nazi, donde había servido al ejército nazi, y se ocultó en Chile, y ahora va a ser el presidente este personaje, Antonio Kast. Y bueno, comentamos desde entonces que era, pues sí, lo que había sucedido, lo que ha sucedido en Chile, y cómo fue que la derecha, ayer le pasamos qué fue lo que hizo la derecha bien. Yo decía, pues una de las cosas que hizo bien la derecha allá es lo que hizo en su momento en México, y procura hacerlo muchas veces, y eso es, hay que ponerle mucha atención. ¿Se acuerda usted cómo el asesinato lamentable, tristísimo, de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, que además fue diputado de Morena? ¿Se acuerda usted que cómo la derecha organizó movilizaciones a partir de ese asesinato? ¿Se acuerda usted que inmediatamente los señores estos relacionados con Claudio X González, los Guadalupe Acosta Naranjo y todos ellos, organizaron una marcha disfrazados de jóvenes, generación Z? ¿Se acuerda todo eso? Bueno, ese es el uso que le dio en Chile Kast y su equipo a la información con respecto a la violencia: inyectar miedo. Y su campaña se basó, Álvaro, ya no en los valores de la ultraderecha, ya no en el tema de abolir el derecho de la mujer sobre su cuerpo. También, que, bueno, lo usó, pero potenciaron. Claro que no pueden renunciar a eso porque es su base, Álvaro. Esos son y es su base. Pero toda esa parte la bajaron y pusieron por encima el discurso del miedo. Chile se está hundiendo en violencia, decían, estamos en una emergencia. La palabra emergencia fue utilizada por la derecha chilena. Me contaba un amigo que el ambiente que crearon los medios de comunicación era de mucho miedo, Álvaro. De mucho miedo para poner como esperanza a Kast. Sí, claro. ¿No? Ese es el tema, y para que usted lo tenga muy claro y para que también se pueda discutir. La otra parte es muy amarga, es también de esta cruda, digamos, de la derrota, del triunfo de la derrota de la izquierda caviar, de la izquierda champaña que representaba Gabriel, o que representa Gabriel Boric, y del triunfo de la ultraderecha. La otra parte amarga es que Estados Unidos metió las manos, así como ha metido las manos en otros procesos en América Latina, como las metió en Argentina. Usted recordará, para ganar una elección intermedia engañó a los argentinos. Donald Trump dijo que le iba a dar dinero a Argentina, pero que si no ganaban, Milei no le iba a dar dinero. Al final no le inyectaron ni un peso, doblado por la mitad, nada, porque los banqueros dijeron, pues mira, luego platicamos, porque es el dinero, los 20,000 millones de dólares que estaba ofreciendo Estados Unidos eran con banqueros, y los banqueros privados dijeron, sí, pero ¿quién nos va a dar la garantía? Y el Departamento del Tesoro se hizo loco. Es el mismo Estados Unidos que metió la mano en Ecuador, y es el mismo Estados Unidos que ha metido la mano en Bolivia, y ahora pues ya tiene básicamente, Álvaro, porque eso es muy importante, y por favor no lo pierda de vista. Estados Unidos está en una lucha desesperada, tan desesperada
que las acciones de todas las empresas relacionadas con tierras raras están subiendo de manera espectacular en Estados Unidos. Las acciones de compañías, Álvaro, lo estaba leyendo hace un par de días, hay nuevas iniciativas de empresas nuevas constituidas recientemente para poder competir contra China. Están impulsando con mucho dinero las startups relacionadas con las tierras raras. Pero para tener tierras raras, la minería de tierras raras termina dejando algo 10 años, 15 años después. Es cuando empieza a dejar dinero. Nada más que la especulación, pues esa deja dinero ya, ahorita mismo. Entonces ya hay una gran especulación con el negocio de las tierras raras. Pero para tener tierras raras necesitas que haya una región donde tú puedas explotar las tierras raras, Álvaro. Y esa región ya viró hacia Washington. Mira, no es fortuito que el gobierno de Estados Unidos, ahora con Trump, pero cualquier gobierno de Estados Unidos, va a estar siempre al acecho para apoderarse de los recursos naturales de otras naciones. En Bolivia, en Chile, en Argentina, hay reservas de cobre, reservas de litio, reservas de minerales preciosos, y hoy están gobernados por, no diría aliados, subordinados de Estados Unidos. Sí. Y van por el petróleo de Venezuela. Entonces, parte de lo que ha venido ocurriendo en América Latina, particularmente este año, que ganan personajes como Milei, lo ratifican, como Noboa en Ecuador lo ratifican, y en Chile, también en Ecuador, por supuesto, porque les importa ahí, aunque sea un país muy chiquitito, les importa pues finalmente tener cercado también a Colombia, a Venezuela. Y hay numerosos recursos naturales en esos países, y claro que Estados Unidos está al acecho. Si se ufana Donald Trump de intervenir de manera abierta en estos países de América Latina, también en México debemos registrarlo con mayor énfasis. No solamente porque eso en sí mismo es una agresión, que quiera meter las narices en México, sino que tiene en México personajes tan subordinados como en las otras naciones a las que me he referido. Entonces sí, hay que estar al pendiente de de lo que está pasando en América Latina, porque Trump, y no solamente Trump, los grandes intereses en Estados Unidos también nos están observando. En septiembre la gran noticia era el inicio de la carrera de las grandes potencias por fabricar imanes de tierras raras fuera de China. De repente Trump se da cuenta cuando impone aranceles a China, en un arrebato los eleva hasta 150%, esas locuras que pasaron en este mismo año. Se da cuenta de que, caray, pues el mercado de las tierras raras lo controla China, una historia que a usted le hemos contado ampliamente en este mismo espacio. Para septiembre, decía Keith Bradley en New Yorker, decía en un texto, fíjate, este periodista, Álvaro, se llama Keith Bratcher. Él ha cubierto, su especialidad son tierras raras. En eso se ha especializado desde 2009. Ha estado en distintos países del mundo escribiendo sobre esto. Y él escribe en septiembre:
Hace casi 6 meses, China envió un mensaje inequívoco sobre su control sobre cadenas de suministro cruciales. Sus líderes suspendieron las exportaciones de potentes imanes de tierras raras indispensables para muchas industrias en todo el mundo. Esta medida reforzó los esfuerzos iniciados en los últimos años para desarrollar alternativas. En Estados Unidos, 4 fábricas de imanes de tierras raras están fabricando su construcción o comenzando a producirlas. Una fábrica especialmente grande acaba de inaugurarse en Europa del Este, pero el alboroto desde abril solo ha servido para subrayar la ventaja que tiene China después de 3 décadas de fuertes inversiones y lo difícil que será para el resto del mundo alcanzarlas rápidamente. Ha iniciado la carrera para fabricar imanes de tierras raras fuera de China, septiembre. Luego, en octubre, el 27 de octubre, publica el periodista John Emont en The Wall Street Journal la siguiente información. Dice, una cascada de acuerdos multimillonarios está transformando la otrora inactiva industria occidental de minerales críticos y Estados Unidos y sus aliados esperan que actúe como baluarte contra las prácticas comerciales agresivas de China. Desde que China comenzó a restringir las exportaciones de las tierras raras en abril, lo que provocó que las fábricas de automóviles detuvieran la producción y dispararan los precios de las tierras raras, una oleada de financiamiento privado y público ha llegado a las empresas de tierras raras. Ahora disponen de fondos para contratar expertos técnicos, para ampliar plantas, para realizar adquisiciones estratégicas mientras se apresuran a desarrollar un suministro no chino de los materiales necesarios para la fabricación de alta tecnología. Eso es a finales de octubre, 27 de octubre. Noviembre. Fíjate la nota, Otra vez The Wall Street Journal. Dice, las startups de imanes de tierras raras. Startup es una forma de hacer una empresa que busca financiamiento privado y lanza ofertas privadas y te comparten una parte de su empresa. Ese es, digamos, un resumen para una startup. ¿Qué serían? En español, ¿qué sería una empresa? Son empresas nacientes con mucho potencial porque están muy bien hechas, a las que tú les puedes invertir. Dice, las startups de imanes de tierras raras sellan acuerdo de $1,400 millones. $1,400 millones con la administración Trump. El acuerdo de Vulcan Elements y Re-Elements Technologies es una fuerte señal de que el Pentágono tiene la intención de construir una cadena de suministro para reducir el control de China. O sea, hay una carrera por tratar de producir afuera de Estados Unidos tierras raras. América Latina, en ese sentido, posee un enorme potencial de tierras raras. El líder de las reservas en América Latina es Brasil. Son las terceras reservas mundiales. Después le sigue Bolivia, luego Chile, luego Argentina. ¿Le hace a usted sentido que Estados Unidos haya metido las manos en estos países, salvo en Brasil, porque está Lula, pero le metió una presión tremenda? Te la voy a matar. A ver. ¿Cómo? La jefa del Comando Sur dijo lo siguiente en enero. Es una general del ejército de Estados Unidos y es la jefa del Comando Sur, la división del ejército de ese país que tiene a su cargo las operaciones militares para América Central, América del Sur y el Caribe. En enero de este año declaró en un evento en el Atlantic Council, que es un think tank muy cercano a la OTAN. Sí, bueno, de Washington, controlado por Washington. Textualmente, la generala Laura Richardson dijo lo siguiente:
El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región. Con este inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego. Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo. Es un solo párrafo que revela, lo repito, esto lo dijo en enero, en un grupo ideológico, estratégico, y lo dice nada menos que la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en un año? ¿Ya son dueños de esos países? Ya son dueños de ese triángulo. Qué tontería de los ciudadanos, de los chilenos, votar a pesar de esta información. Qué tontería. Qué barbaridad. Qué... Pues a lo mejor no la saben, Alejandro. Híjole, pues mire, esto acaba de tuitear Trump hace minutos. A las 5 de la tarde con 46 minutos del día de hoy dijo: Venezuela está completamente rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas y otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos, es decir, devuelto a Estados Unidos inmediatamente. O sea, es nuestro petróleo, dice Estados Unidos. Hace menos de una hora que se acaba de publicar esto, para que se dé cuenta usted de qué estamos hablando. Es de una violencia inaudita lo que representa este comunicado, que es el presidente de Estados Unidos. Nuestro petróleo, nuestras tierras, nuestros recursos. Y exige su devolución. Y obviamente la amenaza también de que está el ejército, que es el Comando Sur. Sí, Esta división del ejército de Estados Unidos que está a cargo de las operaciones militares en América Central, América del Sur y el Caribe. Y esta general, que es la que encabeza el Comando Sur, Laura Richardson, desde enero, es decir, desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, dice, vamos por esos recursos en el triángulo del litio. Bolivia, Argentina, Chile, ya los tiene. En Bolivia, Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, el mismo despreciable sujeto
que llamó a Andrés Manuel López Obrador asesino. En Argentina, otro sujeto despreciable, Javier Milei. Y en Chile, un nazi, no solamente porque es hijo de un nazi, militante del partido nazi de Hitler, alemán, afiliado en 1942, y luego, a la derrota del nazismo, se refugió con una fortuna en Chile. Ahora presidente de ese país. No estamos hablando de cosas fortuitas. Hay un plan, y decía yo antes de escuchar el comunicado de este pronunciamiento de Trump, pues el caso de Venezuela. Es decir, con todo, se van a atrever a invadir. Bueno, cada vez es más evidente que sí. Y María Corina Machado, pues está frotándose las manos, ella y otros pusilánimes vendepatrias, como los que tenemos aquí en México. Es por eso relevante esta información que le presentamos a usted, pues con lo que ha amenazado hoy Trump, pero una amenaza que está gravitando en el ejército de Estados Unidos, obviamente desde mucho antes que enero, pero en enero lo dice expresamente esta generala del ejército, Laura Richardson. Bueno, y hoy lo dice Trump. Claro. Ordena el bloqueo total de Venezuela y dice, el petróleo es nuestro. Es nuestro. O sea, es nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya lo dijo el imperio, que el petróleo es de él. Dice, en medio de un escándalo, Álvaro, el tuit, la orden de hace un momento de Donald Trump, la orden de bloquear militarmente Venezuela, un bloqueo total es el que está ordenando, llega en medio de un verdadero escándalo, como le comentábamos ayer por los comentarios que hizo sobre Rob Reiner, este cineasta que era muy querido en Estados Unidos, un tipo que había anunciado que estaba haciendo un documental sobre Donald Trump. Reiner, que pues, lamentablemente fue asesinado hace 2 días, parece que por su hijo, estaba haciendo un documental sobre Donald Trump, sobre la ambición de Donald Trump, la ambición personal, obviamente, se está haciendo multimillonario Trump y su familia se están haciendo multimillonarios. O sea, una cosa espectacular, de repente negocios en todas partes del mundo. Y escribe el día de hoy, en ese contexto es que lanza esta amenaza a Venezuela. Por eso digo yo, pues cada que hay un escándalo en Estados Unidos, pues Estados Unidos no lo paga el resto del mundo. Dice hoy David Remnick en el New Yorker, dice, su texto empieza así, publicado hoy. ¿Alguna vez en tu vida te has topado con un personaje tan miserable como Donald Trump? Para muchos, esta fue una pregunta que se hicieron y respondieron definitivamente hace 20 años, cuando Trump todavía era un vulgar agente inmobiliario que promocionaba su marca en el programa de radio de Howard Stern y coincidía con la evaluación del presentador de su hija Ivanka, que era un imbécil, y describía cómo se las arreglaba para ir tras bambalinas en el concurso de Miss Universo y ver a las concursantes desnudas. Dice, o tal vez su carácter se hizo evidente una década después, durante su primera campaña para la presidencia, cuando dijo que John McCain, quien pasó más de 5 años siendo torturado en una prisión norvietnamita, no es un héroe de guerra, es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada.
Esto lo dijo un hombre que evitó la guerra con 4 aplazamientos estudiantiles y un aplazamiento médico por espoleones óseos en el talón. Larry Brownstein, un podólogo en Jamaica, Queens, quien le proporcionó a Donald Trump este diagnóstico oportuno en el otoño de 1968, alquiló su oficina a Fred Trump, el padre de Donald. Una de las hijas del difunto médico le dijo al Times: sé que le hizo un favor. Algún día un historiador ganará un contrato para recopilar las citas del 45º, 47º presidente. Todas las diatribas en la sala de prensa, los desaires en el despacho oval, las pesadillas febriles de su Truth Social a las 3 de la mañana. Los primeros capítulos incluirán sangre saliendo de ella donde sea, cara de caballo, cerdo gordo, ingenuos, perdedores, enemigos del pueblo, Pocahontas. Y luego, en el segundo volumen, este historiador escribirá cerdita, las cosas pasan, y así sucesivamente. Tras una década de presencia constante en el escenario político, Trump no parece capaz de escandalizar a nadie con la brutalidad de su lenguaje, ni con la indiferencia de su comportamiento. Sus partidarios siguen excusando su crueldad despreocupada como Trump siendo Trump, prueba de su autenticidad. El antisemitismo de Nick Fuentes, Tucker Carlson y un grupo de jóvenes líderes republicanos que charlan en grupo se influye de forma similar en la gran carpa de la retórica maga. Ahora, cuando un amigo empieza una conversación con ¿escuchaste lo que dijo Trump hoy?, haces todo lo posible para esquivar el tema. ¿Cuál es el punto? Y sin embargo, este presidente realmente pareció alcanzar un nuevo nivel de degradación esta misma semana. El fin de semana pasado se desató una terrible y rápida sucesión de eventos violentos. El sábado por la tarde en Providence, un hombre armado no identificado disparó y mató a 2 estudiantes e hirió a otros 9 en el campus de la Universidad Brown durante el periodo de exámenes. El asesino aún no ha sido encontrado. El domingo en Archer Park, cerca de Bondi Beach, en Sydney, Australia, un equipo de padre e hijo, ambos vestidos de negro y fuertemente armados, presuntamente atacó a una multitud de hombres, mujeres y niños judíos que celebraban la primera noche de Hanukkah. Al menos 15 personas murieron, entre ellas un sobreviviente del Holocausto de 87 años y una niña de 10. La masacre fue la última de una larga serie de incidentes antisemitas en Australia. Y finalmente, el domingo por la noche, llegó la noticia de que el actor y cineasta Rob Reiner y su esposa Michelle Singer Reiner habían sido encontrados muertos en su casa. Sus cuerpos fueron descubiertos por su hija Romy. La policía de Los Ángeles arrestó a su hijo Nick Reiner, de 32 años. Según informes de prensa, la investigación se centró inmediatamente en él, no solo por su historial de drogadicción, sino también por su comportamiento errático la noche anterior en presencia de sus padres en una fiesta navideña en casa de Conan O'Brien. Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Los Ángeles. Había algo en estos 3 eventos que se sucedieron tan rápidamente que desgarraron el espíritu, la regularidad, una vez más, de los tiroteos masivos en Estados Unidos, esta vez en Providence, el profundo odio a los judíos tras la masacre de Australia, la profunda tristeza de perder una figura tan querida y decente de la cultura popular y su esposa supuestamente en manos de su atribulado hijo. Sería ingenuo pensar que algún líder, algún clérigo, pudiendo aliviar todo ese dolor con un gesto o un discurso. Barack Obama hablando y cantando Amazing Grace desde el púlpito en Charleston, Carolina del Sur, o Robert Kennedy hablando en Indianápolis la noche del asesinato de Martin Luther King. Ese tipo de elocuencia moral supera de alguna manera nuestra imaginación y expectativas contemporáneas. Lo que se esperaría es que un presidente de Estados Unidos empeorara las cosas aún más. Y por supuesto, lo hizo. Algo muy triste ocurrió en Hollywood, escribió Donald Trump en Social Truth el lunes. Y continuó. Hay mucho que analizar aquí.
desde la gramática inestable hasta el uso decoroso del falleció, el diagnóstico en mayúsculas y la despedida horrible y alegre, descanse en paz. Estados Unidos está en una decadencia, Álvaro, en una decadencia que empieza por Trump. Pues sí. Hasta la cabeza. Sí. Y eso lo hace terriblemente peligroso. Sí. Capaz de lo que sea, incluyendo claramente lo que está en este mismo momento pasando en el hemisferio. Y digo el hemisferio no solamente volteando a ver América del Sur, con Canadá mismo, más allá de que te caigan o no los canadienses, no es un asunto de simpatía, es un asunto de lógica de poder. De lo que se ufana hasta el propio Trump de haber intervenido en Chile, en Argentina, en Honduras. No, y más grave, Álvaro, haber liberado a un narcotraficante convicto en Estados Unidos que había costado una década de investigación a los agentes de varias agencias, millones de dólares gastados, y libera a un narcotraficante, a Juan Orlando Hernández, que dice hoy la presidenta Xiomara Castro, y póngale mucha atención a lo que está pasando ahí, y preocúpese porque hay que preocuparse. Dice ella que este narcotraficante que fue liberado, porque está condenado, como García Luna, condenados narcotraficantes. Sí. Nomás fue condenado, se le perdonó. Se lo indultó, es decir, es criminal, pero lo deja libre porque le da la gana a Trump. Criminales, está comprobado. Y dice la presidenta Xiomara Castro que ese criminal, ese narcotraficante que fue presidente de Estados Unidos, de Honduras, está preparando un golpe de Estado. Que un golpe de Estado está en desarrollo. Eso es lo que dice. Sí. Y fue en la madrugada. Xiomara Castro dice: al pueblo hondureño, informo con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno. Ante esta grave situación, dice la presidenta de Honduras, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe. Esto lo publicó la presidenta de Honduras en la madrugada y por la mañana Juan Orlando Hernández respondió: falso. La acusación de la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan para mi ingreso al país, ni ningún intento de quebrantar el orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar el pánico, distraer a la población y crear caos, una táctica bien conocida por los líderes de Libre. Y mientras tanto, la prensa de Estados Unidos lo que trae es que Estados Unidos va a imponer sanciones a Honduras si Xiomara Castro insiste en no respetar las elecciones, algo que no es así, que obviamente pues, ella ha dicho desde un principio que respeta las elecciones, así lo había dicho. Pero todo esto, Álvaro, pues es parte de lo que ha hecho Estados Unidos históricamente en la región, solamente desestabilizar, causar muerte, destrucción. Amenazar permanentemente. Bueno, a ver, la víspera, y ayer lo platicamos rápidamente, ayer
Donald Trump designó al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Claro, claro. Y un arma de destrucción masiva, el fentanilo. Parece una aberración, pero pues es una aberración propia efectivamente de Estados Unidos y de su presidente. Hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro, se refiere a esta designación de Trump al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y claro, con mesura la presidenta dijo, lo importante es analizar los alcances de esta decisión, porque una parte es iniciativa de reforma legal y otra es decreto presidencial. Y ella volvió a referirse pues a lo que hay que atacar, que son las causas de la drogadicción en Estados Unidos, en México, pero en Estados Unidos, los millones y millones y millones de adictos. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar a la presidenta al respecto de esto que es, híjole, una estupidez, pero una estupidez bélica. Sí. Escuchemos. Vamos a analizar exactamente qué es, apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos, y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Y la causa fundamental pues tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación. Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia, tiene que ver con educación y tiene que ver con atención a las causas. Mientras no se atiendan las causas, y esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes, como lo estamos haciendo aquí. Por cierto, ya salió la encuesta que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública, lo vamos a presentar la próxima semana, del consumo de drogas en México, pero tienen que atenderse las causas. Eso, digamos, por un lado vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes. Y tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico, ¿sí? Como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Entonces, hay que analizar cuáles son los alcances, y nuestra posición es que más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas. Dada esta orden ejecutiva, se pudiera prever que el gobierno de Estados Unidos insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya usted nos ha comentado en las llamadas telefónicas. ¿La postura del gobierno de México sería la misma? La misma.
Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía. Con mucha serenidad, pero también con mucha firmeza, la presidenta de México, usted lo acaba de escuchar, momento, colaboración y cooperación sí, subordinación no, y obviamente nada de extraterritorialidad. Estamos en momentos, sí, muy delicados en el hemisferio, con esta amenaza de Donald Trump, de manera particular con este bloqueo a Venezuela, que resulta que ya no es suyo el petróleo, que es petróleo de Estados Unidos. Es una posición muy, pero muy peligrosa en momentos también en que pues 3 nuevos ataques en contra de lanchas en el Océano Pacífico se realizaron y que dejaron a 8 personas muertas. Como en el resto de las operaciones extrajudiciales, el gobierno de Donald Trump no presentó pruebas de que las víctimas traficaran estupefacientes o que tuvieran relación con el narcotráfico. Por medio de una publicación en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos detalló que llevó a cabo ataques cinéticos en contra de 3 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, así las señala, que se encontraban en aguas internacionales. El Comando Sur, justamente de la misma generala que se refirió al triángulo de Chile, Bolivia y Guatemala y Argentina, que tienen esa enorme riqueza de litio. Esta misma, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Y en este sentido, las autoridades de Estados Unidos precisaron que en el primer ataque murieron 3 personas, 2 más en el segundo y 3 más en la última operación. Hay que recordar que desde agosto de este año, el gobierno de Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el Caribe y en el Océano Pacífico, que posteriormente denominó como la Operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de eliminar a los narcoterroristas del hemisferio occidental y proteger a Estados Unidos de las drogas que están matando a sus ciudadanos. Y en ese marco se han realizado ya varias operaciones que han dejado más de 80 personas muertas, sin evidencia, esto es muy importante, sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales y que violan el derecho internacional de los derechos humanos. Y por su parte, también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado que el objetivo real de Estados Unidos es generar un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. No son manicomios, fake news, no es el Tren de Aragua, fake news, no es narcotráfico, fake news, no, es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía
sobre sus recursos naturales y vamos a triunfar. Esto lo dijo Nicolás Maduro luego de la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos en las costas venezolanas. Y bueno, pues estos ataques a estas 3 lanchas, estos nuevos bombardeos a 3 lanchas en el Pacífico, con un saldo de otras 8 personas fallecidas, que ya suman 80, pues son parte de esta acción bélica de Estados Unidos, y que, Alejandro, pintan un panorama terrible. Sí, pues bueno, Álvaro, digamos que, pues ya lo que estamos viendo es exactamente lo que se temía, que es un injerencismo mayor de Estados Unidos en América Latina y ya el zarpazo a Venezuela, que es lo que realmente quería Trump desde el primer mandato. Desde el primer mandato se había preparado, él había tratado de preparar la opinión pública para la posibilidad de una acción violenta militar en Venezuela. En medio cuando estaba el gobierno de Biden, Trump hizo algunas declaraciones al respecto. Dijo que ya desde el primer mandato él había preparado todo para tomar ese hermoso y dulce petróleo venezolano, quedarnos con ese petróleo, y ahora no podrá ser así. Eso es lo que dijo Trump en su momento, cuando ya quedó fuera cuando perdió las elecciones frente a Biden. Y ahora, bueno, ya regresó y va por ese jugoso y dulce petróleo que no es de él, que es del pueblo venezolano. No es de Maduro tampoco, es del pueblo venezolano, es de Venezuela. Tampoco es de Corina Machado, no es de Corina Machado, es de el pueblo de Venezuela. Tampoco lo puede andar ofreciendo como lo ha hecho Corina Machado. Recientemente, la última vez que yo la escuché ofrecerlo fue en una entrevista con Donald Trump Jr., con el hijo de Trump. Una entrevista en donde abiertamente que vengan a Venezuela porque va a ser algo nunca visto, va a haber dinero a lo petróleo, gas, todo, oro, metales, todo. Pues sí, pues imagínense ustedes, ella está dispuesta, a la que le aplaude la derecha mexicana y la derecha global, pero la derecha mexicana es la que más nos importa. Le aplauden a este personaje que quiere que una potencia extranjera invada su país y que a cambio del petróleo, que es la riqueza de su pueblo, la ponga ella como presidenta, porque ella ya no habla ni siquiera del otro trapo que traían ahí en las elecciones. ¿Te acuerdas de este trapo que traía ella como el candidato electoral? Un mequetrefe ahí que traía, pues sí, de trapo, y ahora ella lo maltrataba hasta en público, porque era muy bobo el candidato. Bueno, se lo merece, Álvaro, se prestó a eso, se lo merece perfectamente. Pues bueno, digo, ¿y por qué no le dijeron sus asesores que su papel era de trapo? Y pues bueno, ya cada quien asume el papel que quiere, ¿no? Y ya, listo. ¿Le gustó asumir el papel de trapo? Bueno, claro, pues le gustó el papel de trapo, por supuesto. Y bueno, ella habla de entregarle a las empresas estadounidenses del petróleo, el gas, el oro, la plata, todos los metales que tiene Venezuela, entregarle Venezuela, la riqueza de la gente. Digo, híjole, mano, o sea, hay límites. Siempre nos volteamos a ver a México porque hemos tenido ese tipo de personajes en México, por supuesto que los hemos tenido, pero no recuerdo, Álvaro, que uno que en los hechos haya pedido una intervención militar a México. Digo, ahora son las Lilis Telles y ellos, pero ustedes no tienen peso. Entonces, esta es una candidata presidencial que tiene todo el respaldo de Estados Unidos pidiendo que intervenga Estados Unidos, que invade el país. Por eso tiene el respaldo de Estados Unidos. Pues claro, bueno, por eso es el trapo de Estados Unidos. Al final se convierten en trapos ellos mismos, claro, son trapos.
en piltrafas. en Y la historia garras. termina agarrándolos y metiéndolos al bote de la basura como se lo merecen, pero mientras tanto, cuánto dolor y cuánto Bueno, todo. Sangre. Pusilánimes del nivel de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Sí, sí.